Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto que reforma al artículo 3º constitucional. Señora Presidenta. Muchas gracias, señora Presidenta, compañeras y compañeros legisladores. El 20 de noviembre del 2013 me permití presentar ante esta soberanía una iniciativa para reformar, para adicionar la Ley General de Educación, en donde se establecía la obligatoriedad, o se establece en esa iniciativa, la obligatoriedad de integrar en cada una de las escuelas, en cada una de las instituciones educativas, un protocolo que identifique, que prevenga y erradique la violencia escolar. Lo hicimos hace ya más de 3 años, justamente buscando la prevención de acciones que lastiman, que hieren y que hemos tenido incluso eventos lamentables recientes en el ámbito escolar por y con motivo de la violencia. Hoy, por ello, vengo nuevamente a ratificar con esta iniciativa que la discriminación y la violencia son fenómenos sociales que se encuentran sedimentados en la representación social por prácticas y discursos interiorizados en la vida cotidiana de las personas. Las relaciones intersubjetivas se encuentran condicionadas a factores estructurales y culturales que hacen complejas las relaciones sociales. Por ello, hablar de violencia y discriminación en cualquier tipo de contexto o campo implica una serie de observaciones, tanto estructurales como sociales, que exigen a la política pública actuar de forma multidimensional, es decir, desde la construcción de diversas acciones que van de lo público a lo privado y de lo ético a lo institucional. La violencia escolar es difícil de especificar dado a los contextos culturales y sociales de cada lugar. Sin embargo, los estudios en materia educativa asiduamente la determinan con 2 variantes: la violencia verbal por medio de amenazas, insultos, burlas, sobrenombres, dispersión de rumores, y 2, la violencia física consistente en agresiones que afectan y menoscaban la integridad personal, así como las facultades físicas corporales. Es menester, pues, que el Estado mexicano atienda y reconfigure el entorno educativo en que se vive o viven nuestros escolares, cómo interaccionan y generan la formación de niñas y niños, de los adolescentes. Para ello, debemos aportar herramientas adecuadas para tener una sociedad más justa, pacífica y democrática. No podemos ser indolentes ante los hechos y las formas en que se desarrolla la convivencia escolar ante los lamentables casos que han flagelado la conciencia social, pero que también nos han hecho reflexionar
sobre esa problemática que vivimos y es una realidad de nuestro país. El entorno educativo, además de ser un espacio geográfico donde se desarrolla gran parte del día productivo de los estudiantes, representa una de las columnas que edifica la representación individual y social de las personas. En otras palabras, constituye la formación ética y cívica del tejido cultural en aspectos que van de lo micro a lo macro social. En ello destaca la importancia, pues, de brindar un entorno educativo que, además de establecer una convivencia sana e incluyente, genere en los estudiantes una verdadera cultura de la no violencia. México debe contar con una educación básica y media superior que se sustente en los principios establecidos en los derechos humanos, con los enfoques sociales más integradores y estructurales. La UNICEF ha determinado que el enfoque metodológico que propone la educación para la paz tiene plena correspondencia con los artículos 28 y 29 de la Convención de los Derechos de los Niños, los cuales establecen las disposiciones en las que debe de propiciarse la educación. Asimismo, este organismo internacional define la educación para la paz como un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a las niñas y los niños, los jóvenes y los adultos prevenir los conflictos y la violencia, tanto la violencia evidente como la estructural, resolver conflictos de manera pacífica y crear condiciones que conduzcan a la paz, tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional e internacional. La educación para la paz ha sido empleada con sumo éxito en países como Canadá, Colombia, Estados Unidos, y de igual manera en México hemos tenido programas que se han implementado de manera sectorizada y que emplean este tipo de educación mediante el programa denominado Contra la Violencia. Eduquemos para la paz, por mí, por ti, por todo el mundo, siendo un esfuerzo en conjunto por la Secretaría de Educación Pública, la organización civil denominada Grupo Educación Popular con Mujeres, que además, desde luego la UNICEF, que además de propiciar los valores y principios intrínsecos de la paz por medio de actividades educativas cotidianas, desarrollaron las capacidades necesarias para afrontar los conflictos y las problemáticas sociales mediante soluciones pacíficas. Lamentablemente, los esfuerzos han sido insuficientes y no se ha podido generalizar en todas las aulas de nuestro país. A la luz de estas argumentaciones, se justifica la pertinencia de reformar nuestro consagrado artículo 3º constitucional, adquiriendo la idoneidad requerida a las exigencias que la vida social que nuestro país requiere para mitigar la generalización de la violencia en nuestras niñas, niños y adolescentes, al permitirles acceder a una formación que contemple por medio de la educación para la paz y de enfoques metodológicos concretos valores que contribuyan al ejercicio de la paz y la resolución pacífica de los conflictos, como forma de vida cotidiana, lo que permeará sin duda
en todos los sectores del pueblo mexicano. Por lo anteriormente dicho y expresado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Se reforma el inciso C de la fracción segunda del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 3. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirán la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica y esta, la media superior, serán obligatorias. El inciso C, que se propone modificar, quedaría de la manera siguiente. C. Contribuirá a la mejor convivencia humana. Empleará los ejes constitutivos de la educación para la paz con enfoque psicosocial y sociocultural a fin de fortalecer la cultura de la no violencia, la coexistencia social, el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, la resolución pacífica de conflictos, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando la intolerancia, los privilegios de raza, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto, señor senador. Tiene la palabra el senador Raúl Pozos, la senadora Carmen Olvera. Es para adherirse el senador Daniel Amador, el senador Isaías, la senadora Hilda Ceballos. Obviamente le pregunto si no tiene objeción a las adhesiones. Venga. Muy bien, muchas gracias, senador. Le pido a la Secretaría tome nota de las y los senadores que han manifestado su interés por adherirse a esta iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos.